Bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de Python. En esta ocasión veremos Python programación orientado a objetos. Lo que aprenderemos hoy será clases y objetos, constructores, métodos, herencia y por último polimorfismo. Bueno, en Python todo es un objeto. Cuando creas una variable y le asignas un valor entero, ese valor es un objeto. Una función es un objeto. Las listas, tuplas, diccionarios, conjuntos son objetos. Una cadena de caracteres es un objeto y así podría seguir indefinidamente, ¿no? Este tipo de programación introduce un nuevo paradigma que nos permite encapsular y aislar datos y operaciones que se pueden realizar sobre dichos datos, ¿no? Como vemos, un objeto es una instancia de una clase, posee atributos que son propiedad del objeto. Eso es una clase, ¿no? Una propiedad y comportamiento de un objeto concreto. Posee también métodos, que es lo que un objeto puede hacer. Se hace un algoritmo, ¿no? Y luego también un mensaje es la comunicación dirigida a un objeto ordenándole que ejecute uno de sus métodos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por clases y objetos. Básicamente, una clase es una entidad que define una serie de elementos que determinan un estado, que son los datos, y un comportamiento, que son las operaciones sobre los datos que modifican su estado. Un objeto es una concreción o instancia de una clase, ¿no? Por ejemplo, si te digo que te imagines a un perro, en tu mente comienzas a visualizar la raza, el color, su estatura, su peso, su edad, su nombre, en fin, varias características que corresponden a un perro. Pues todo lo que acabo de describir viene a ser una clase y cada uno de los perros que has imaginado serían objetos de dicha clase. Por ejemplo, como observamos aquí las características, ¿no? Que tiene raza, color, estatura, edad. Estos vienen a ser los atributos y las acciones posibles, por ejemplo, comer, dormir, sentarse, ladrar y etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo acá. Vemos a un perro. El perro es un objeto. Posee atributos, como bien dijimos, son las características que posee. Esas vendrían a ser los atributos que posee: nombre, color, raza y en fin varios atributos que puede poseer, ¿no? Y acciones posibles, y en este caso son los métodos. Eso, por ejemplo, ladrando, oliendo, buscando, meneando la cola, en fin. A ver, creemos esta clase, este ejemplo en Python. Para ello dirigimos a nuestro Python, abrimos un nuevo formulario y luego iniciamos, ¿no? Para ello iniciamos con esta clase, class, que indico que sea de tipo clase y el nombre de dicha clase, ¿no? Por ejemplo, perro, voy a poner un perro y esta clase, como ya dije, tiene que poseer atributos en los cuales, por ejemplo, posee un nombre. En este caso, el nombre quiero que sea de ese perro, se llama ayudante de Santa. Y luego posee un color que sea, por ejemplo, naranja, marrón, pongámoslo naranja, por ejemplo, y una raza, ¿no? La raza que sea la raza galgo, es la raza galgo, y podemos así continuar poniendo más y más atributos aquí. Pero solo para poner un ejemplo, ponemos ahí, ¿ok? Y luego, para llamar al perro, por ejemplo, creamos un objeto llamado perro, del cual llamamos a esta clase, a la clase llamada perro, llamamos a la clase y, por ejemplo, imprimimos. Quiero, por ejemplo, del perro su nombre, el nombre del perro, y inicializamos, ponemos ok, y luego, como podemos observar, nos da el nombre, ¿no? Ayudante de Santa. De la misma forma podemos obtener, ¿no?, sus otros valores, por ejemplo, del perro punto color, que vendría a darnos naranja. Como podemos observar, nos da naranja. Y por último, ¿no?, su último atributo, que ese sería el perro punto raza, y nos da galgo, efectivamente. Y ese sería un pequeño ejemplo de lo que es objetos, ¿no?, y clases. Bien, y ahora veremos lo que es
lo que son constructores. Los constructores en Python, ¿no? Hay clases como nuestra clase perro, pero que deben o necesitan crear instancias de objetos como un estado inicial. Esto se consigue implementando el método especial init. Es como tal como vemos aquí, un método guión bajo init guión bajo. Este método es conocido como el constructor de la clase y se invoca cada vez que se instancia un nuevo objeto. El método init establece el primer parámetro especial que se suele llamar self, pero puede especificar otros parámetros siguiendo las mismas reglas que cualquier otra función, ¿no? Aquí un ejemplo. Por ejemplo, vemos los Simpson, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a Homero, Marge, Bart y Lisa, ¿no? ¿Qué es lo que todos tienen en común? Es la clase que todos son personas, ¿no? Y de acuerdo a ello es lo que podemos hacer. Todos son personas. Entonces vamos a crear ese pequeño ejemplo, ¿no? A ver, ya. Esto vamos a borrar y vamos a crear una nueva clase, la clase persona. La clase persona que va a poseer ciertos atributos. Vamos a hacer los constructores. Para ello inicializamos, ¿no? Por ejemplo, def, como bien dijimos, guión bajo init guión bajo y otra vez guión bajo. Recuerden que son dos guión bajos. Y self, este es un parámetro que indica a sí mismo, o sea, que indica que se está hablando de ese mismo objeto que se está creando, ¿no? Y por ejemplo, puedo crear, ¿no?, varias cosas. Por ejemplo, self, ¿qué puede poseer una persona? Por ejemplo, una persona posee un nombre. Y para ello pongo nombre. Como podemos observar, esto es como una función, debemos trabajarlo como una función, excepto con la palabra self. Entonces si pongo nombre, entonces debe entrar como parámetro un nombre para que indique que sea este nombre. De la misma forma, por ejemplo, un self.apellido, una persona posee un apellido, de la cual vamos a poner el apellido. Entonces como parámetro debe entrar el apellido para que se guarde en nuestro constructor un apellido con el parámetro apellido. Y luego un self.edad, una persona posee una edad, que va a ser una edad. Esta edad lo vamos a pasar como parámetro de un constructor, edad. Y luego, ¿qué más puede poseer una persona? Por ejemplo, sexo, puede poseer si es masculino o femenino, y el parámetro, entonces tenemos que ingresarlo como parámetro. Y así podemos ir incrementando las veces que sea necesario de acuerdo a nuestro problema, ¿no? y así podemos ir aumentando, ¿no? Y ahora vamos a inicializar dicho objeto. Por ejemplo, vamos a crear un Homero. Digamos, voy a crear un nuevo objeto Homero, que va a ser una clase, va a llamar a la clase persona. Pero como bien sabemos, la clase persona inicializa con estos valores: nombre, apellido, edad y sexo. Entonces tenemos que inicializarlo. Por ejemplo, persona, a ver, este se va a llamar Homero de acuerdo al orden en el que estamos ingresando. Y luego, a ver, apellido Simpson, Homero Simpson. Y luego, ¿qué más? Una edad. Bueno, esta edad podemos ponerlo como string, o sea, como texto, o simplemente como número, dependiendo a como, si deseamos, debemos ponerlo como número si vamos a realizar alguna operación sobre este dato. Por ejemplo, si es necesario, ¿no? Por ejemplo, si tenemos DNI, número de DNI o edad, con este caso hay que saber diferenciar si vamos a utilizar, si ponerlo como string o ponerlo como un entero, ¿no? Si vamos a realizar operaciones sobre este dato, es mejor ponerlo como entero, pero si no vamos a realizar operaciones sobre dicho dato, entonces es mejor ponerlo como un string, ¿no? Bueno, y luego el sexo, bueno, vamos a poner masculino. Y así inicializamos, ¿no? Podemos ponerlo como el ejemplo dicta. Vamos a crear a Homero y luego sigue Marge
un objeto llamado March que vas a llamar a la clase persona y por ejemplo vamos a poner todos sus datos, ¿no? March tiene, a ver, su apellida, se apellida Bouvier y tiene 34 años y es sexo femenino. Y así vamos creando, ¿no? Creando nuestros objetos y utilizando clases, ¿no? Bart, por ejemplo, vamos a crear Bart, vamos a llamar la clase persona y su nombre, ¿no? A ver, es Bartolomé, creo, pero vamos a ponerlo como Bart. Se apellida obviamente Simpson, tiene 10 años, vamos a ponerle como entero, a ver, 10 años y es de sexo masculino. Y Lisa, para finalizar, un Lisa, ¿no? Que vamos a llamar a la clase persona y que va a llamar, a ver, su nombre Lisa, su apellido Simpson, tiene edad 8 años y sexo femenino. Listo. Y inicializamos, ok. Hacemos correr el programa y listo. Ya, como ya creamos ahora la clase o el objeto Homero, el objeto March, podemos llamar a su misma clase. Por ejemplo, Homero, quiero su nombre. ¿Ves? Ya me aparece su apellido, edad, nombre y sexo. Por ejemplo, ¿qué edad tiene Homero? Y enter. Tiene 36 años. Ok, March, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Tiene 34. Bar.edad 10. Por ejemplo, March.apellido. Como podemos observar, podemos obtener los datos de acuerdo ¿no? a su valor, pero en aquí la programación orientada a objetos trata básicamente de reutilizar código, ¿no? Todas las personas, como vimos, que tienen en común para evitar poner a cada uno, inicializar como un método para cada uno, simplemente hacemos lo que tienen en común, la clase, ¿no? La clase persona, lo que tienen todos en común, y así para evitar mucho código que puede ser reutilizado, ¿no? Una misma instancia, una misma clase, y en eso se basa la programación orientada a objetos. Bien, ahora veremos lo que son los métodos. Los métodos en Python, los métodos son las funciones que se definen dentro de una clase y que por consiguiente pueden ser referenciadas por los objetos de dicha clase. Veamos ese mismo ejemplo de que teníamos, ¿no? de Homero, March, Lisa y Simpson. Por ejemplo, vamos a hacer en esa nueva clase un método. En esta clase persona vamos a definir un método. Por ejemplo, va a ser un def, como de módulo, ¿no? Un método llamado descripción. Que siempre debemos pasarle como self, ¿no? Que se refiere a dicho objeto, a dicha clase, que se referencia a dicha clase, ¿no? Entonces, y así. Por ejemplo, vamos a poner que me retorne, ¿no? Un return, por ejemplo, una pequeña descripción. ¿Qué podría hacer una persona? Por ejemplo, describirse a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hola, mi nombre es Homero y tengo tantos años, ¿verdad? De ese modo podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner return, que me retorne, digamos, como dije, hola, mi nombre es, pongo entre llaves la variable que voy a utilizar, mi nombre es tal. Luego voy a utilizar, digamos, un nombre completo, ¿no? Puede ser mi nombre, Homero Simpson, digamos, o sea, tiene un nombre y un apellido. Para que diga completo, vamos a poner dos variables. Y tengo, por ejemplo, años, ¿verdad? Edad, años. Y para ello
voy a utilizar formato, ¿no? Por ejemplo, para darle forma, ¿no? Punto format, y dentro lo que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el self, o sea, de dicha clase voy a utilizar su nombre. Este nombre va a ser para la primera llave, self.nombre. Luego el self.apellido para la segunda llave, para que dé concordancia, ¿no? Hola, mi nombre es Homero Simpson, por ejemplo, ¿no? Y tengo 36 años, a ver. Y luego la tercera, self.edad. Self.edad, y eso sería todo, ¿no? Y así se crea un método. Por ejemplo, vamos a correr y listo. Por ejemplo, quiero Homero que se describa a sí mismo, el método descripción, y listo. Como podemos observar, hola, mi nombre es Homero Simpson y tengo 36 años. Veamos, march.descripción. Hola, mi nombre es March Burrier y tengo 34 años. Ok, de la misma forma, Bart.descripción. Y por último, Lisa, ¿no? Lisa.descripción. Llamamos, o sea, al objeto que creamos y seguido del método, ¿no? Del método, por ejemplo, hola, ¿ves? Como podemos observar, funciona correctamente. Y ahora veamos cuál es nuestro siguiente tema a tratar. Bien, ya hablamos sobre los métodos. Ahora vamos a hablar un poco de herencia. La herencia en Python. En programación orientada a objetos, la herencia es la capacidad de reutilizar una clase extendiendo su funcionalidad. Y una clase que hereda de otra puede añadir nuevos atributos, ocultarlos, añadir nuevos métodos o redefinirlos. Por ejemplo, acá observamos una clase padre y clase hija, clase hijo. Entonces son los métodos o son las clases que va a utilizar dicha clase, ¿no? En sí posee varios nombres, ¿no? Clase padre, clase hijo, clase principal, clase secundaria, y en sí tiene varias definiciones en sí. Y aquí podemos observar una clara definición, por ejemplo, padre, hijo, y una tercera clase, clase nieto, así. Al lado vemos un ejemplo, por ejemplo, la clase principal, la clase padre, por ejemplo, puede ser un animal. Y de este animal puede haber una clases hijos, clases secundarios, clase de nivel 2, por ejemplo. Podemos observar que es perro, que utiliza la clase animal, un gato que utiliza la clase animal, un ave que utiliza la clase animal. Y dentro de la clase perro, por ejemplo, podemos tener una clase de tercer nivel o una clase secundaria y subsecundaria, que es pastor alemán, que utiliza la clase perro, pero dicha clase perro utiliza la clase animal. Y así, dálmata, que utiliza la clase perro y el perro utiliza la clase animal, y así. De eso trata la herencia. Bien, veamos un ejemplo en Python, ¿no? A ver, en Python, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de, variables estadísticas. Variables estadísticas, como podemos observar, tiene una mediana, una moda, y en sí tiene una clase principal. ¿Cuál sería la clase principal para hallar una variable y una moda? Por ejemplo, la mediana, la moda, y en sí la media, el rango, pues son números, ¿no? De esos números, de esa cantidad de números o de esa cantidad de listas, sacamos los números y hallamos, ¿no?, la mediana, la moda. Entonces la clase principal tendría que ser una clase llamada número. Y así inicializamos. Por ejemplo, class, voy a poner class número, que va a ser mi clase padre. Ok, entonces class número, y vamos a inicializar, vamos a empezar con el constructor def-init, como ya lo dijimos, _, y siempre ponemos un cel para que se referencie, para que sepamos que se está trabajando con dicha clase. Y vamos a iniciar como primer parámetro un número. Ok, entonces, por ejemplo, self.número, que va a contener el parámetro número.
Entonces esta clase número contiene un atributo hasta el momento, que es un número, ¿ok? Ya, entonces, pero para trabajar con varios números, digamos que queramos trabajar con una lista, entonces tenemos que guardarlo todo en un arreglo, ¿cierto? Entonces podemos crear un nuevo atributo llamado digamos datos, entonces que va a contener un arreglo de varios números. Entonces, a ver, puede contener cuántos números estoy trabajando. Esto debo pasarlo como parámetro. Entonces este número se va a convertir en un parámetro de mi lista, de mi arreglo, ¿no? Es la cantidad de valores que va a poseer. Por ejemplo, aquí tendré que poner número, o sea, es el rango de mi arreglo, ¿no? Es el número de elementos de mi arreglo, para que lo entiendan un poco mejor esta parte. Por ejemplo, en mi Python, por ejemplo, en mi consola, por ejemplo, quiero hacer un arreglo, inicializar un arreglo. Por ejemplo, estoy poniendo 0. Quiero que este arreglo sea, digamos, un arreglo A que valga de 0, que inicialice en vacío, pero quiero que sea de 5 elementos, y pongo por 5, y el imprimir A me arregla un arreglo de 5 elementos, todos inicializados con 0. Esa es la forma en la que estoy haciendo. Por ejemplo, un A que sea, digamos, un arreglo que inicialice, por ejemplo, en 1, pero que contenga 10 valores, y al momento de imprimir, como observamos, 10 valores. Entonces lo que estoy haciendo aquí es algo, es lo mismo, ¿no? Self datos. Entonces estoy multiplicando, estoy inicializando un arreglo. Digamos, voy a inicializar con 0, voy a multiplicar el número, ¿no? Es la cantidad, es mi capacidad del arreglo, ¿no? Es el número de elementos del arreglo. De la misma forma, por ejemplo, entonces debo tener un método que me permita agregar elementos a este arreglo. Entonces vamos a llamar a este método ingresar datos, ok, ingresar datos. Para ello vamos a hacer, como dijimos, un self para que se referencie a sí mismo, y aquí vamos a hacer .datos, vamos a rellenar nuestro arreglo. Nuestro arreglo va a ser, por ejemplo, necesitamos que nos imprima, ¿no? Porque los valores van a ir cambiando. Entonces el arreglo vamos a hacer un int input, por ejemplo, un ingrese el número, ingrese el número, por ejemplo, el primer número, el segundo número, y así, ¿no? Vamos a hacer más str de que me digan, ¿no? Por ejemplo, un i más 1, ¿no? Porque siempre en Python inicializa en 0, pero no tendría coherencia si me dice ingrese número 0, ingrese número 1. Entonces inicializamos como ingrese número 1, ingrese número 2, ingrese número 3, ingresar datos, ¿no? Entonces ingresamos datos más y ingrese número 1, algo así. Ingrese número 1, cerramos, y este i que va a ir, por ejemplo, un for i que va en range, for i que va en el rango del self, o sea, de la clase que tiene el atributo número. Listo. De esta forma estaríamos inicializando ¿no? Todos los datos del arreglo. Ya, creo que con esto va a ser suficiente. Por ejemplo, si queremos hallar la media, voy a crear una clase llamada media de un arreglo. Digamos, quiero hallar la media. Como sabemos, la media es la suma de los valores dividido entre el número o la cantidad de valores que tiene, ¿no? Eso, así es como se halla la media. Entonces, como estamos utilizando herencia, vamos a reutilizar, no vamos a usar la clase. Entonces, por ejemplo, acá normalmente se pone así, ¿verdad? Una clase, pero si voy a utilizar herencia, voy a poner entre paréntesis la clase que estoy usando, ¿no? Por herencia. Entonces debo llamar a la clase padre. Mi clase padre se llama número, y así. Y ahora, como toda clase, voy a hacer su constructor init, y como bien dijimos, el self que se diga que dice que voy a utilizar dicha clase, ¿no?
y número. Veamos, es el número de elementos del arreglo. Y aquí voy a hacer la clase padre número punto, voy a llamar a su constructor init, y luego pongo el self número. Entonces mi constructor de la clase media posee un parámetro número que lo inicializa a la clase padre número con el parámetro número. Este parámetro utiliza esta variable de aquí, y así. Entonces, a ver, creo que es todo lo que necesitamos inicializar. Entonces vamos a hacer un método de, por ejemplo, que hallar la media, digamos, hallar la media, y debemos poner siempre el self, no olvidemos el self, ya que referencie a su respectiva clase. Por ejemplo, para hallar la media necesitamos un valor, ¿no? Un contador, un suma que vaya sumando los elementos que tiene los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese que voy a inicializar con 0 y hago un for que recorra, no necesito un for que recorra el arreglo de datos. Hago un for j, digamos, in range, que vaya de dónde a dónde. Entonces que vaya desde el 0 hasta la cantidad de elementos, ¿no? Que es, por ejemplo, self números. Entonces vamos a hacer un for. Entonces aquí necesitamos un s que vaya sumando cada elemento. Entonces podemos poner s más self.datos sub j. Esto quiere decir que s inicialmente está en 0, luego va a ser 0 más el primer dato y se va a guardar en la variable s, y luego s, que ya tiene el primer dato, lo va a sumar más el segundo dato, y así en un for va sumando todos los elementos del arreglo. Self más self datos j, ok. Y luego nos salimos del for. Una vez que termine aquí, vamos a hacer que hallar la media. Por ejemplo, una variable m, que va a ser mi media. Como bien dijimos, la media es la suma, ¿no?, de todos los elementos, que guardamos la suma en la variable s y lo dividimos entre el número de datos. El número de datos es mi self número, lo dividimos entre el self número y aquí imprimimos, ¿no? Quiero que imprima dicho valor como un mensajecito, ¿no? La media es, por ejemplo, y quiero que me imprima m. Ya sí. Vamos a probarlo. Por ejemplo, a ver, voy a crear, ¿no?, una variable, por ejemplo, una variable cualquiera, digamos, no sé, es igual a la media. Voy a llamar a la clase media. Media, para inicializar, podemos observar, el constructor necesita un número. Digamos que mi arreglo que sea de 6 números. Y luego voy a llamar a mi media. Vamos a observar, llamamos a la clase media, y el media vamos a llamar al método ingresar datos. Entonces media, la clase media, no tiene un método llamado ingresar datos, pero su padre sí que lo tiene. Entonces de esto trata la herencia, ¿no? Entonces, reutilizar, ¿no?, las cosas que tiene el padre. Entonces estamos llamando de media, ya que por herencia el padre viene a ser el número, y el número posee el siguiente método de ingresar datos, ¿no? Voy a ingresar sus datos. Una vez ingresados los datos, por ejemplo, voy a hallar la media, ¿no?, de estos datos. Punto hallar, vamos a hallar media, y listo. A ver, empezamos a correr. Ya, por ejemplo, me dice ingrese número 1. Como de observar, como puse 6, me va a pedir 6 valores. Por ejemplo, ingrese número 1. Veamos, si ponemos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Números, ok, self números.
Ya, acá es self número y ese sería, creo, todo el error. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me dice que la media es 3.5. Correcto. Entonces si sumamos del 1 al 6 y le dividimos entre 6 nos va a dar que es una media de 3.5. Y así podemos estar jugando con varios valores, ¿no? Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Y tiene una media de 8. Y eso es correcto. Y podemos crear varios valores más, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una clase llamada no solo media, digamos una moda, que va a utilizar a la clase número. Y la clase número, por ejemplo, vamos a inicializar, ¿no? Como siempre, y hacemos su constructor, guión bajo, no olviden, y un self que dice que, bueno, ya saben que se refiere a dicha clase. Y como de forma similar, ¿no? Número, entonces pongo el número.init, número.init, self, número. Entonces ahí estoy inicializando, ¿no? La variable mi padre número con el número de datos para que vaya inicializando un arreglo con el número de datos. Y luego aquí voy haciendo, digamos, un método llamado hallar moda. Bien, y un self. Ya, ¿en qué se basa la moda? La moda, como bien sabemos, es el valor que más se repite de un conjunto de datos. Ya que estamos trabajando con datos numéricos y con un arreglo, necesitamos un arreglo a un for o algo que recorra nuestro arreglo para ver qué dato es el que se repite más. Entonces, para hallar la moda, por ejemplo, vamos a hacer de esta siguiente forma, ¿no? Digamos un for, un i que recorra, ¿no? Todo el arreglo, un i in range, un i que valga todo, ¿no? Desde el 1 hasta el self número. Y así. Un contadorcito, necesitamos un contador que va a ver si este dato cuántas veces se repite. ¿Ok? Y ya que estamos en el primer, digamos, en el primer elemento, en el primer for, en el primer recorrido nos encontraremos en el primer elemento. Y este primer elemento necesito que recorra los demás elementos. Y para ello quiero que comparen, ¿no? Este primer elemento con los que quedan, para ver si este elemento cuántas veces se repite. Para eso es el contador, para verificar, para que cuente cuántas veces se repite este primer elemento. Entonces necesito otro for, un for j que vaya for j in range, que valga, o que vaya desde, si voy a hacer el primer elemento, no quiero que compare consigo mismo, entonces tiene que comparar con el segundo hasta el último. Entonces necesito que valga un de i, o sea, de este i más 1, o sea, desde el siguiente elemento hasta el último. ¿Cuál es el último elemento? Self número, que es el número de elementos de la regla. Entonces, y aquí voy a comparar, ¿no? Si este self.datos sub i, o sea, del primer elemento que estoy comparando, es igual al self.datos de la posición sub j, si son iguales, es decir que mi contador tiene que ser sumado, ¿no? Es igual al contador más 1, tiene que incrementarse en una unidad. Y así. Y así voy a hacer, pero necesito algo aquí para que me diga inicializar en algo, ¿no? Por ejemplo, mi posición voy a inicializar con 0. Entonces, una vez inicializado mi posición con 0, una vez encontrado aquí en el primer for, ¿no? Necesito, por ejemplo, si este contador es mayor que la posición, entonces quiero que mi posición sea
cambie de valor, no sea el i, o sea en la posición de este primer for, y así para hallar cuál es el valor que más se repite. Y una vez aquí voy a imprimir print la moda, ¿no? La moda es, y voy a poner un self punto datos sub la posición. Recuerda que esta posición me va a dar la posición del valor que más se repite en todos los datos o en todo el arreglo, ¿no? Ok, creo que eso va a ser suficiente. Veamos, a ver, inicializamos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo una mod que va a ser una moda. Voy a llamar a la clase moda y que sea de, ya, digamos también de 6 elementos, y voy a hacer el llamado modo.ingresar datos. Entonces recuerden que moda no tiene un método llamado ingresar datos, pero sí tiene su padre. Entonces estoy llamando a su padre que tiene un método llamado ingresar datos, y luego una vez ingresados los datos voy a hallar voy a llamar a su método hallar moda. Ok, moda. Probemos. Ingrese número 1. Veamos si digamos ingreso 1, 2, 3, 4, 5. Y a ver el sexto número para ver qué dato más se repite. Digamos quiero poner el 2. La moda es 2. Como vemos es el dato que más se repite. Veamos. Ya. Inicialicemos otra vez. A ver, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Digamos, a ver, que sea el 5. La moda es 5. Y así podemos hacer varios ejemplos. A ver, uno más. Digamos que sean 4, 3, 2, 1, 1, 1. La moda es 1. Ya. Y ahora vamos a hablar un poco sobre herencias múltiples en Python, ¿no? Las herencias múltiples en Python quiere decir que una clase puede heredar a más de una clase a la vez. Por ejemplo, a ver, voy a borrar de aquí, voy a crear más espacio y vamos a trabajar acá. Por ejemplo, un ejemplo breve de lo que son herencias múltiples, ¿no? Siempre es bueno comentar el código, ¿no? Herencia múltiples. A ver, por ejemplo, digamos hago mi clase A. Para hacerlo más rápido, ya digamos solo tiene un método que tiene print imprime A, nada más. Imprime A. Self, y aquí solo print imprime A. Ok, ya. Aquí vamos a tener otra clase llamada B. Esta clase B lo que hace de la misma forma, ¿no? Imprime un método y un método print B, digamos. Cada uno tiene métodos distintos dentro de este método. Por ejemplo, print B y una clase que va a ser def print C, self y print C. Como podemos observar, creamos 3 clases. ¿En qué se basa la herencia múltiple? Por ejemplo, en clase C puedo que herede no solo de 1 como el anterior ejemplo, sino de 2. Quiero que herede de A, quiero que herede de B. Por ejemplo, digamos creo un C que va a ser igual el C mayúscula, que viene a ser de acá. Estoy creando una clase C, entonces lo estoy guardando en C, en el objeto C. Entonces, por ejemplo, voy a llamar al C punto
imprint, quiero que imprima el A, quiero que imprima el B, C, quiero que imprima el C. Veamos, como podemos observar, nos da un ABC. Entonces, si os dais cuenta, bueno, print A. Entonces el C, estoy creando un C, que este C va a llamar, solo tiene un método, que es print C, imprimir C nada más. Y luego puedo llamar a un print A, que va a llamar por herencia a la clase A, va a imprimir su método A. De la misma forma, el C va a llamar al B para que imprima B. Entonces en esto se basa la herencia múltiple. Bien, ahora veremos lo que son, a ver, continuando con el siguiente tema, es polimorfismo. Bueno, y llegamos al último concepto que veremos en este tutorial sobre programación orientada a objetos en Python, ¿no? Polimorfismo es la capacidad de una entidad de referenciar en tiempo de ejecución a instancias de diferentes clases, ¿no? Como vemos en esta imagen, por ejemplo, tenemos una clase padre que es forma, tiene por ejemplo dibujar y borrar, tiene sus hijos que es círculo y cuadrado. Como podemos observar, tiene los mismos métodos: dibujar, borrar, dibujar, borrar. Más o menos esto se basa el polimorfismo, ¿no? O sea, métodos con el mismo nombre que ejecutan diferente, ¿no? Cada método tiene el mismo nombre, pero tiene una ejecución diferente, ¿no? Algo diferente, ¿no? Por ejemplo, veamos un ejemplo en Python. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Para entender todo esto, por ejemplo, vamos a comentar, vamos a poner polimorfismo. Ya, podemos poner class, digamos. Ok, aquí class. Digamos, vamos a hacer los sonidos, ¿no? Digamos, por ejemplo, clase perro, digamos que tiene, ¿no? un método llamado, a ver, sonido que realiza, ¿no? Por ejemplo, dice digamos, un poco de aullido, y listo. Vamos a crear una nueva clase llamada, digamos, gato, que va a tener el mismo método, el mismo nombre de dicho método, pero que realiza una acción diferente. Por ejemplo, en este caso dice ñau, digamos. Entonces, ok, veamos una tercera clase, digamos una vaca o un pollo, def sonido, digamos, a ver, que imprima su sonido, digamos. Ok, y ahora muy aparte vamos a hacer una función, ¿no? Por ejemplo, def, que va a ser cantar, def cantar de los animales. Va a pasar con un parámetro animales. Vamos a hacer un for que vaya de for animal, que se encuentre en los animales. Por ejemplo, for animales, que realice el recorrido, ¿no? El animal punto sonido, y luego vamos a inicializar, ¿no? Por ejemplo, quiero que haya un perro que va a ser igual a un perro, al objeto, a la clase perro, un gato que va a ser igual a la clase gato, y un pollo
que va a ser a la clase pollo. A ver. Y otro gato más, un gato 2 que sea, digamos, a la clase gato, y un pollo 2, ya, un pollo 2 que va a ser igual a la clase pollo. Y todos estos lo voy a guardar, digamos, en un arreglo llamado granja. Por ejemplo, voy a tener al perro, voy a tener al gato, voy a tener al pollo, voy a tener al gato 2 y al pollo 2. Y ahora voy a llamar al método no cantar y le voy a pasar como parámetro la granja. Listo. Una vez realizado esto, vamos a ver lo que sucede cuando ejecutamos. Listo. Como vamos a observar, imprime, ¿no?, de cada objeto que hemos creado este for, entonces va a imprimir su propio sonido, ¿no? Veamos lo que es el cantar, ¿no? En este método cantar, la variable animal que se crea dentro de este bucle for, la variable animal de la función es polimórfica. Esta variable es polimórfica. Se denomina que es polimórfica ya que en tiempo de ejecución hará referencia, esta variable hará referencia a objetos de clases perro, gato y pollo cuando se invoque al método sonido, y llamará al método correspondiente de la clase a la que pertenezca cada uno de los animales. Entonces esta variable va a ir cambiando, ¿no? De acuerdo con este método va a ser el mismo, pero esta variable es la que cambia. Entonces es de allí lo que es polimórfica, ¿no? Como observar, en un momento va a ser perro, animal va a ser variable perro y va a ser su método sonido y va a imprimir wow, ¿no? Y luego el siguiente es gato y hace su respectivo sonido. Como podemos observar, la variable es polimórfica, va a ir cambiando, pero el método es tiene el mismo nombre, ¿no? Pero tiene una acción diferente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.